Integrante del directorio del BPS de hace un tiempo ya, un hombre de Maldonado, sí, el politólogo, ¿siguen diciendo politólogo, No, José? no, no. José Pereira, pero seguís siendo politólogo. Nah, Buen no, día. no hacemos nada ya de eso. Hacemos un poco. No, hacemos no, ahora, como es con esto del BPS, el horario ¿No está da el todo full tiempo? time, tampoco el tiempo y nada. ¿Y si te dan a elegir? No, hoy no sé si vuelvo, ¿eh? ¿No? No, no. Ujú. No, viste que uno tiene Hay etapas de etapas. vida, sí. Sí, sí. Los dos son dos grandes dolores de cabeza. Sí. Sí, sí, creo que estoy para. ¿Y este el más chico? No, este es peor que el otro. Este es peor que el otro, pero es más divertido, porque el otro, el lugar donde estoy yo es un lugar de control y de proposición. Ujú. Entonces, cuando uno controla a otros hacer, uno se divierte y ellos se enojan. Entonces, no Es es, más divertido. claro, es como más divertido. ¿Cuántos años hace que estás en el BPC? Y ahora a fin de año cumplo los 4 primeros años, me va Ujú. quedando, ya estamos en la trama final, en el tramo final. Bien, ¿y cómo es el periodo de recambio en el BPS? Porque no es coincidente con los tiempos justamente de cambios políticos, ¿no? Claro, cambiaron ahora los directores políticos, tenemos compañeritos nuevos de Sí, trabajo ajá. y está bueno el sistema. Yo en realidad, a ver, uno entra con un equipo armado, con proyectos, porque una de las cosas que nosotros nos quejamos en el sistema político es el tema que a veces se entra sin mucha preparación y en estos lugares es peor todavía, ¿no? Mm. Cuesta mucho designar al sistema político estos lugares y cuando se quieren empezar a armar, ya pasa un tiempo, tiene un proceso. Claro. Para que entienda la gente, los directores políticos y sociales del BPS no pueden participar de política prácticamente en 2 periodos de gobierno. Claro. Están como vedados. Los sociales, cuando ingresamos, nos hacemos elegir sabiendo esto. Pero los políticos un día te llaman y te dicen, vas a tener un cargo en el gobierno, pero es un cargo que además te prohíbe hacer política. Y bueno, para Después un que estás en el político, BPS no podés ser candidato. no. Entonces, para algunos es Acá tuvimos un caso que yo creo que ya pasó el Creo que ya tiempo sé de qué me vas a hablar. de Jaurena. Jaurena, seguro. David Claro, que Jaurena. da la sensación que fue una penitencia, ¿no? Él tuvo aquel problema con Benito, los Colorados no ganaron nunca más una elección en Maldonado y lo mandaron para ahí, nunca más hizo política partidaria, ¿no? Sí, 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 Pero lo es una sé. forma de poner en penitencia. Los políticos tienen un acto de poner en penitencia a sus pares, y es el BPS, o poner gente técnica, y eso creo que no está bueno, pero para mí es un hecho, bueno, tuvo acéfalo el BPS durante prácticamente 2 meses porque los directores políticos del directorio pasado salieron corriendo del BPS porque no podían, si no se podían presentar para las elecciones que vienen y ahí Tuvieron hay que renunciar de apuro, quieres decir. y sí, de apuro, pedían informes para ver cómo quedaban. Y claro, dentro de los partidos valen menos. Alguien que no puede ser candidato muy molesta, y después pasas al olvido también. Y bueno, y después también el gobierno que sigue demora en elegir, porque es un cargo, no es de los primeros que se piden. Entonces tiene una coyuntura bastante extraña. Al principio, de cualquier manera, cuando nosotros entramos, había un panorama de lo que se quería hacer, y para nosotros fue muy difícil ponernos de acuerdo con el directorio anterior. Y además entramos como los enemigos, los raros. Fue muy difícil el trato. Con este directorio nuevo es totalmente distinto. Ellos saben lo que nosotros queremos, saben qué cosas no votamos, hay menos discusiones, se enojan menos, porque al haber una coherencia hay menos problemas. Sin necesidad de llegar a proponer, podemos proponer, y bueno, eso es una ventaja que con el directorio Ahora, pasado no pasaba. Nosotros tuvimos 6 propuestas de directorio para que entienda la gente. Nosotros podemos proponer, va al secretario general la propuesta nuestra y al presidente. Si el presidente lo veta, no entra siquiera a directorio. Las 6 propuestas nuestras no entraron a directorio. ninguna de las 6. Ninguna de las 6. Ni siquiera llegamos a votación. El Ahora, con este presidente, directorio. con el directorio anterior. El anterior. El presidente votaba, le mandábamos algo y vetaban. Solo una, que era un caso ya que creo que también los marcó,
Era el caso de una funcionaria que no podía ver a su marido porque era post-pandemia y su marido estaba en intermedio para pasar en cualquier momento a CTI por esas enfermedades jodidas que podía ser una despedida a su marido, y pedía teletrabajo para que ella y su hijo poder ver a su marido, porque si alguien cuidaba al hijo, el hijo no podía entrar a ver. O esa persona tenía que estar en cuarentenada. Y si ella estaba atendiendo al público, tampoco podía entrar a verlo. Y era una situación humana. Y como lo habíamos presentado nosotros, ya ni siquiera vieron el expediente, era que no. Entonces, cuando estábamos en directorio, dijimos, bueno, está. Entonces, el problema soy yo, no es lo que está bien y lo que está mal. Entonces, vamos a pedir, por favor, que se lea el expediente. Hicimos que el directorio lo leyera en directorio y se terminó votando, por suerte. Pero fue una excepción a algo que ahí a nosotros nos dejó claro, no podemos, si hay algo humano, no lo podemos presentar nosotros porque no va a pasar este tipo de cosas. O sea, Ahora, era bastante complicado el ambiente. Todo esto, y más lo que decís del sistema, de cómo se eligen, de los tiempos que les corresponde, es una forma complicada de nombrar un directorio para algo tan sensible como el BPS. Sí. ¿No? Y maneja un tercio, un cuarto del dinero, un tercio, un cuarto del dinero del país, claro. Y de repente son gente con una frustración adentro que... Claro, y digo, no, porque además se supone que para estar integrado al directorio del BPS hay que prepararse. Y además, muchas veces supongo que aprendés la función ejerciendo la función, porque ¿dónde haces una preparación previa? ¿Dónde te preparás para ser director del BPS? ¿Dónde podés ir a nutrirte? La vida te va enseñando, y la experiencia que puedas tener desde el punto de vista profesional, según en el mundo que te manejaste, laboralmente hablando, ¿no? Sí, creo que más que nada, por lo menos lo que yo aprendí, es gente que sepa. A veces me decía el sindicato, ¿no? Conversación con el sindicato. Bueno, pero usted tiene un comportamiento coherente y muchas veces es el único que defiende a trabajadores. Lo que pasa es que vengo de bueno sector, que se aclara que vos estás en representación de los empresarios. Y te dicen que defendés a los trabajadores. Pero digo, no es un tema de defensa, es un tema de que vengo de ámbitos donde el intentar ser justo es parte de la tarea. El tema que hay gente que nunca no sabe lo que es tomar decisiones sobre otras personas o sobre la vida de otras personas y tratar de hacerlo con la mayor responsabilidad posible. No sabe lo que es responsabilidad. Entonces, esa es la diferencia nomás, no es un tema de... Ahora, después de hablar todo esto que dijiste hasta ahora, en parte, ¿el BPS está así por esta forma irregular de funcionar? Llegamos acá porque la historia del BPS, si uno mira lo que eran las actas del Parlamento cuando se plantea la reforma del año 1966, el sistema político decía así: vamos a poner un directorio social que vendría a ser a través de elecciones, porque una de las formas de que la sociedad descree de nosotros como sistema político es que nadie nos controla, que nos controlen gente por fuera de los partidos. Y hasta ahí eran todos políticos los integrantes del directorio. Hasta ahí eran todos políticos, pero además, increíblemente, poco tiempo después hay una interrupción democrática, o sea que no estaban viendo que estaba tan mal. Y ahí se ponían, a ver, te lo dicen colegas tuyos más veteranos que llevaban tiempo, te dicen, mire, ahí se ponían las novias, los amantes, los hijos, los sobrinos, era todo lo peor de la política y los metían ahí, entraban, y te daban con una tarjeta, nosotros lo denunciábamos, con una tarjeta te daban la jubilación, algo nosotros llegamos a escuchar, pero antes era terrible. Era un ámbito, digamos, era el baño del sistema político. Pasó el tiempo, se hizo toda esta reestructura, que además es un modelo único en el mundo, que hay representantes sociales. Con el tiempo, si me preguntan a mí, del directorio social hoy soy el único director no político, porque los otros dos son claramente políticos. Además hablan de política, de partido, de situaciones, de coyuntura. Los directores de los trabajadores y de los pasivos tienen un discurso muy político. Ahora hay una directora nueva que entró, que es Lluvera, que era suplente, que tiene un perfil mucho más, debo reconocer que no hay ni siquiera en actas expresiones políticas. Pero ¿y en representación antes, de qué? De los jubilados. De los jubilados.
Pues si no estaría hablando, no es este caso, pero lo normal es escuchar expresiones políticas partidarias dentro del directorio, cosa que no corresponde. Además tenemos que entrar a controlar. Y después que había un panorama, muchas veces cuando son cosas normales de la política, de que nosotros sentíamos que perdíamos 6-1, ¿no? Yo qué sé, sponsoreo de fiestas, que nosotros no votamos. Pues si yo digo que no tengo plata para mejorar las jubilaciones de la gente, yo no puedo sponsorear una fiesta. Incluso nos pasaba... Además, ¿se justifica que el Banco de Previsión Social sponsorea una fiesta? No, para nosotros no. Pero o sea, era normal, no sé si iba a ser normal en este directorio porque pasó hace poco, se votó lo del Prado, creo que eran $7.000, $8.000 o más o menos, para el evento del Prado, que era un stand. Y nosotros votábamos que no, y nos decía este directorio, bueno, Pereira, pero mire que vamos a hacerle paramétricas, esto, lo otro, para que vea que sirva. Y nosotros le decíamos, claro, son votantes de la representación. Quien organiza es una asociación de las más antiguas del Uruguay, que representa gente que uno representa, pero a ver, debe haber un orden de prioridades. Es como en mi casa, yo no hago gastos que después me impliquen no poder cumplir con mis obligaciones en mi casa. Y con mis obligaciones incluso con el propio Estado. ¿Y qué retorno puede justificar una inversión de $7.000-8.000 en el Prado del BPS? ¿Qué le puede retornar al BPS eso? Yo creo que nada, yo creo que nada. Pero además no solamente eso, fiesta del pollo y la gallina, fiesta del, no sé, del chinchulín, la fiesta que quiera, la de la cerveza en Paysandú, lo que quiera, todo eso nosotros no votamos. Viajes, ahora se votó con el directorio, era lo que más ofendía, porque el sistema lo que más le ofende es el tema de los privilegios. Cuando alguien dice, ese es un tema, yo notaba que era el momento de mayor ofensa, lo que más dolía y lo que generaba el mal relacionamiento personal. Hubo un caso bastante jocoso para mí, que fue el último, creo que era el último viaje del directorio pasado, del presidente del BPS pasado, Alfredo Cabrera, que viene un viaje que era el buen hablar del Estado en Madrid, donde estaban invitados todos los monarcas de Europa. Evidentemente parecía un evento de esos que no te lo puedes perder, ¿no? Entonces, cuando nos toca a nosotros votar, dijimos, no, esto es invotable, no tiene nada que ver con el BPS. Está muy lindo, debe ser muy lindo conocer al rey, a la reina, a los príncipes, a los duques, yo qué sé. Pero no tiene nada que ver, nosotros estamos con problemas, le decimos a la gente que tenemos un organismo fundido, más un viaje de apuro, no corresponde. Pasa la vuelta y votan todos a favor y llega el de los jubilados, que es el último en votar. Y dice el de los jubilados, dice, yo escuchando a Pereira, y se empieza a tentar, ¿no? Dice, no, es verdad, no tiene nada que ver con el BPS, pero, presidente, cuente con mi voto, ¿no? Y sale 6-1 a favor de él. Y yo creo que el acta, cuando lo leyó el presidente del BPS, sintió el golpe y no fue. ¿Ah, sí? Sí. Y no fue porque haber dicho... Pero no, mis palabras ya no tenían efecto. Lo que tuvo efecto es que, claro, el otro se sintió porque yo trataba de ir, o trato de ir con nosotros tenemos un equipo de la secretaría y trato de ir con lo que se plantea, lo mira el abogado y trato de ir en la línea más fuerte y lo leo, ¿no? Algo que también molestaba porque yo no entraba en discusiones. Trato de ser lo más fuerte posible, pero en lectura, cosa que el golpe se sienta y siempre al límite. Entonces, claro, generaba a veces que me tenía que fumar como si fuera el Parlamento, media hora contestándome cada uno de los 6 y se iban largas las sesiones porque se enojaba. En ese caso fue bastante jocoso. Cuando a mí me invitaron, el presidente de BPS me dice, Pereira, ¿cómo se ve en junio en Madrid? Junio en Madrid, me he visto frío. Me viene bárbaro, un congreso de calidad de gestión. Y no, me veo bárbaro, sí, está bárbaro, no sé qué. Fui a la secretaría, estaban todos, ya daban por hecho que me iba. Cuando se empiezan a votar los viajes, voté en contra. Me dice, yo no voy a viajar yo porque conozco esto. No voy a viajar yo ni decimos que tenemos un organismo fundido. Ni yo ni voy a votar ningún viaje. ¿Qué le puedo traer yo al Uruguay
Y yo había calculado, no sé cuánto estaba en aquel momento, pero pongámosle $750 por día de viático, 10 días, $7.500, $2.500 el pasaje, ya estoy en 10.000. Y no me iban a mandar a un hotel y $250 más por hotel, por día de hotel, porque el hotel no. Claro, porque los viáticos no incluían el claro, hotel. Entonces vos decís, yo qué sé, $12.500, $13.000, $14.000. ¿Qué aporte le puedo dar y así a veces hay eventos que van 1.000 representantes, 200 representantes del Uruguay, de diferentes entes a diferentes tipos de... Lo que pasa es que pasó a ser, y creo que es un tema que tiene que rever rápidamente el sistema político, pasó a ser parte de un modo de vida, de un estándar de vida, donde estás en un ámbito y disfrutar. Nadie sufre, hoy no se sufren los cargos, lo que digo yo, dentro del sistema. Entonces, al no sufrirse los cargos, se disfrutan. ¿Y cómo se disfrutan? Y bueno, los viajes, los viáticos, los buenos sueldos. Y es un problema que después tenés que dar la cara con la gente. El no pelearse con nadie, me piden plata y la doy. Entonces, uno empieza a ver todo eso y dice, pero ¿cómo? No hay orden de prioridades en el gasto de BPS. Entonces, por eso el organismo tiene problemas. No puedo prometer mejorar jubilaciones. ¿Cómo puedo prometer mejorar jubilaciones si gasto permanentemente en cosas que no tengo que gastar? Y todos estos comportamientos tuyos en representación de los empresarios, ¿los empresarios te dan para adelante? ¿Están de acuerdo con que vos te manejes de esta manera? Hay de todo. Sí. Claro. Hay otros que piensan que vos tendrías que ir a hacer esos viajes, por ejemplo. Sí, me pasó una vez. Ajá. Me pasó una vez vale la pena pelearte. ¿Qué te cuesta ir y devolver los viáticos? Sí, te dicen, sí. Uh-huh. Y bueno, les quiero contestar. Así estamos. Bien. Ahora, ¿qué pienso yo? Y bueno, pero esto es la historia de la humanidad. Siempre fue cuando no hay responsabilidad en el acto de Estado, siempre hubo problemas. Y es lo que no entiende el sistema político. Siempre hubo. En la historia de la humanidad, nosotros tuvimos estados clericales que tuvieron problemas un día y se terminaron. Tuvimos estados militares que tuvieron problemas un día y se terminaron. Tuvimos estados de todo tipo y siempre el fin de esos estados es el abuso. Yo, si me preguntan hoy, tienen un problema, porque ya tenemos generaciones que están pensando de forma distinta a la que pensamos nosotros y están hartando de ver cómo el único privilegio lo tienen ellos, y yendo una frase que decía siempre mi abuela, el que reparte, sí va a la mejor parte. Uh-huh. Entonces ya la gente es lo que está mirando todo el tiempo, y ese versito que decía la abuela, ya es parte de de la nueva generación, que tiene aplicaciones en el teléfono donde trata de ver dónde está el Estado para no participar o cuidarse, desde una aplicación que te dice dónde están los radares, una aplicación que te dice dónde está el permisario que paga, que tiene regulaciones a montones sobre el Estado. Entonces me traslado en auto no contra el empresario, sino contra las regulaciones del Estado, donde voy a alquilar una casa lo mismo, donde voy a hacer... O sea, nuevas generaciones que van viendo cómo esquivando el Estado. Cómo van esquivando el Estado. Actores políticos que hablan permanentemente y que tienen influencia sobre la gente, porque la gente está pidiendo a grito decirle a actores políticos que no sueñan, que no te ofrecen un mejor país, un mejor Uruguay, que te dicen que es imposible estar mejor, que te dicen vamos a hacer una reforma de seguridad social, pero esa reforma vas a tener que hacer un esfuerzo más. Y que los que plantean la reforma dicen, esto solo lo puede hacer un estadista, porque va en contra de la gente y a la gente no le va a gustar. ¿Cuándo vamos a tener un verdadero estadista? El estadista es aquel que le dice a la gente, yo te voy a mejorar la calidad de vida. Voy a trabajar para vos, no para los míos. Porque en realidad el Estado, supuestamente, y la actividad democrática es al servicio de los demás, no al servicio propio. Lo que vemos nosotros yo por lo menos lo que veo en el Estado, en esta participación que he tenido, y además con el compromiso de
el sueño mío es terminar a los 5 años. Yo hice un compromiso de no ir por la reelección, porque era un acto de... Mi antecesora tenía 15 años adentro, y cuando nosotros hicimos ese compromiso, muchos me dicen, bueno, pero cambia la idea, que no, vamos a honrar la palabra. U otros me decían, venimos bien, o algunos se acercaban de actores políticos y decían, ¿por qué no renuncias en enero ahora como renuncian todos? No, pues yo di la palabra, me quedo hasta el final. Porque algún día yo quiero salir de acá y estar en la actividad privada y sufrir algo mejor de lo que yo cuando entré nosotros vimos. O por lo menos de lo que yo no sufrir lo que veo que sufre gente yo estando del otro lado del mostrador. Y creo que me ha ayudado eso a ser más creíble con el actual directorio. El relacionamiento que tengo con el actual directorio es bueno incluso porque yo no... Incluso hace poco hasta cerré la empresa. Porque si yo la tenía abierta podían decir, va a ser candidato. Entonces ellos miran y dicen, va a cerrar la empresa. Si no tiene la empresa abierta no puede ser candidato. Entonces ya la conversación pasa a ser distinta. Dicen, no está puede ser candidato a la reelección. A la reelección. Claro. Sí, podría ser candidato de los trabajadores. Pero no lo voy a hacer tampoco. Ahora, este periodo de gobierno, ¿te ha servido para qué? Para darte cuenta de que el BPS es peor de lo que imaginaste, igual como el que lo imaginaste, o un poco mejor de lo que lo imaginaste. Porque una cosa, supongo yo, esto es verlo de afuera y otra cosa es verlo de adentro, ¿no? Me hago la idea. Mucho peor. ¿Sí? Sí, y lo que más me ha decepcionado es no es aprendí que no tiene nada que ver con el sistema político. Lo que está mal es la sociedad. Está mal, estamos enfermos nosotros como sociedad. El sistema político es un reflejo de lo que nosotros somos, pero he visto cosas que son bastante complicadas, como por ejemplo padres hacer, por ejemplo, para obtener una prestación, gente que agarra, empieza por ellos, si no puede, después sigue con los hijos. No, mi hijo tiene tal problema y los enferman un poquito antes de ir al médico, los preparan para poder cobrar una prestación. Eso viene por fuera de lo que es el sistema interno del BPS. Gente que gana fortunas y que pide prestaciones porque quiere su parte del Estado. Gente, empresario que te dicen, no quiero pasar por el mostrador, si puedo ver a ver cómo puedo jubilar, porque yo lo miro y digo, ¿querés una jubilación? Y sí, le da vergüenza ir al mostrador a pedir una jubilación. ¿Te parece que necesitas una jubilación? Entonces está todo el mundo quiere su parte del Estado. Ojo, el ejemplo, la señal es muy mala, porque si yo tengo los actores políticos, tienen un Estado rico para ellos y le dicen a la gente que no puede haber un Estado que cumpla con ellos porque no hay plata, yo siempre doy el ejemplo, pero digo, yo tengo un Estado donde el Parlamento reluce en brillo. Los trabajadores para los parlamentarios el otro día salían, se buscaban choferes sin estudio, 144.000 pesos para ser choferes de los senadores. Los trabajadores ahí en el Senado, desde que sirve el café o diputado, ganan una fortuna. Ellos mismos ganan una fortuna. Ese es el Estado para ellos. Los autos son nuevo año, son nuevitos. Siempre están en recambio. Ahora, cuando ese es el Estado para ellos, el Estado para la gente, la escuela se cae a pedazos. Yo fui acá a la escuela 79 para niños con discapacidad, en su mayoría que necesitan por discapacidad, que necesitan asistencia, ¿no? De estudios sobre todo. Está lista de espera. Pero para los choferes no. La plata para el Estado no hay problema. Cuando es para nosotros es pobre, hay que tener cuidado, no hay plata. No me da. Yo no puedo... una ambulancia nueva para el hospital, está pidiendo mucho. ¿A usted le parece que el Estado tiene plata para una ambulancia? Pero escuchame, pero usted acaba de cambiar el auto ahí en el BPS, los autos de los directores, ¿está nuevo? ¿Y cómo usted no? No, pero no. Y para la patrulla, estamos con problemas de seguridad. Patrulla, no podemos cambiar la patrulla. No, ¿hay nafta para la patrulla? No hay. El policía que no gana bien, el que tiene trato con nosotros, las maestras, los policías, todo eso, no gana los que tienen trato con ellos. Tienen que estar de mala gana para atender.
Pero los que trabajan con ellos tienen que ganar bien porque tienen que estar de buen humor, tienen que sentirse bien, si no, ven demasiados problemas ellos y no pueden ser felices o no pueden estar de buen humor para hacer buenas leyes para nosotros, parece. Entonces lo que digo es, tenemos un problema grave, en vez de tenemos una dualidad en un mismo estado, un estado rico y un estado pobre. Deberíamos tener mínimo un estado clase media, pero para todos. Y eso es lo que veo, no hay un orden de prioridades en el gasto. Más allá del partido que sea. Es que creo que no veo autocrítica. Salvo los otros días que salió un diputado de Salto que dijo, mostró su recibo de sueldo en cuanto ganaba, dijo, che, esto... Y a mí la verdad que me sentí... Yo justo estaba en Salto, en un programa, me habían invitado a un programa de noche, había ido un periodista, había hecho una hoja de cálculo, ¿no? Donde demostraba, bueno, está dentro de los 25.000 uruguayos más ricos están nuestros legisladores. O sea, ya no, estamos hablando, o sea, llegamos ya al... Sí, también con una situación desigual entre, por ejemplo, diputados de Montevideo y diputados del interior. Exacto. Sí, pues el diputado del interior tiene un costo que el de Montevideo no tiene. Exacto. Sí, y los de acá pueden ir y venir el día, pero los que viven del Río Negro para arriba. Exacto, igual es mucho, porque yo tengo una diferencia con los diputados, con los directores que son todos de Montevideo, Claro. Y yo no me hago, había antecesores que eran del interior y se hacían ir a buscar. Yo cuando entré al BPS lo primero que me dijeron es, Pereira, ¿usted vive? Punta del Este estoy viviendo. Bien, Punta del Este. Usted, el chofer lo va a ir a buscar porque estamos arreglando, el chofer lo tiene que ir a buscar. ¿Cómo irme a buscar? Sí, claro, dice, el chofer lo va a buscar, mire que sus antecesores se vienen a buscar la casa. Y había uno, no sé, en San José, el otro en Atlántida. No, yo prefiero yo. Bueno, estamos dispuestos a pagarle. Ah, bueno, sí, eso, hay empresas que lo hacen, ¿no? Los kilómetros, ¿qué me darían? Viático, digamos. Ah, bueno, pero usted haga el cálculo y nosotros le pagamos. ¿Cómo es cálculo? Sí, usted diga una media y nosotros mensualmente, no. Durante un tiempo lo hice, después ya me dio vergüenza y no lo hago. Pero durante un tiempo agarraba y le pasaba, le daba los tickets del pasaje. Del peaje. Lo daba y y después de un tiempo hasta el auto. Se terminó auto, se terminó viaje. Voy en ómnibus y realmente ni paso. Pero era así. El mismo chofer te dice, ¿a qué hora llega a la terminal? Yo lo levanto. No, me da una vergüenza bárbara. A veces lo que hago cuando vengo de gira, digo, déjame directo en la terminal. Pero hay actitudes que parece que no respetamos ni un segundo el dinero del otro. Entonces son cosas de cambio. Un día me dice una gerente, dice, no, pero usted viaja mucho. Debe ser por los viáticos. Pues yo recorro mucho, lunes, martes y miércoles, intento estar en Montevideo, miércoles, jueves y viernes estoy. Entonces le digo, no, a mí me pasó. Cuando el primer mes yo viajo mucho y me venían, no sé, 50, no me acuerdo cuánto era, 50, 60 mil pesos más de lo que me habían dicho que iba a ganar. Bueno, me entró en un aire y dije, algo está mal. Voy y hablo, no, son los viáticos. Me acuerdo cuánto eran, 8 mil pesos por día. No, yo no quiero cobrar esto. Como mucho paso el gasto del hotel. No, el gasto del hotel. Lo paso el hotel, que a veces me pasa como... Yo tengo la suerte de lo que hablaba hoy, de la conformidad. Tengo hoteleros que me dicen, no, mi representante acá y no cobra. Entonces, ese no lo paso. Y me llegó a pasar, tenía un solo viaje en un año, un solo viaje el gerente general de BPS, tenía más gasto de viático que yo en todo un año. Y yo viajo todo el tiempo, estoy todo el tiempo en el interior. José, y ser... Pero son formas de que los demás digan, bueno, es coherente. No es que viene, no vota un viaje, no vota esto, no vota el otro. Tiene una coherencia de realmente está, no obsesionado, pero sí le preocupa el tema de las señales que se dan hacia los demás, que es que el Estado no puede ser un ámbito de disfrute. Así como has dicho que es difícil que te voten algo, ¿es difícil que vos votes algo? No, votamos.
No, yo siento que en el directorio lo vemos con los funcionarios, estamos ganando 7-0. Porque cambiaron muchas cosas. Doy un ejemplo. Yo llegué a hacer hasta una denuncia penal al presidente anterior y secretario del BPS y funcionarios del BPS por el tema de un complejo de viviendas que además era de Maldonado. ¿Ah? La denuncia penal fue por 3 veteranos, en realidad eran 4 veteranos, 2 de ellos ya fallecieron. ¿Por qué? Porque a nuestro entender había abuso de poder. O sea, le caigo mal a un funcionario y el funcionario va hasta las últimas consecuencias conmigo y me hace sentir todo el peso del Estado. Nosotros lo planteábamos en directorio como se nos decía que no, y en un momento le dije, mire, presidente, si usted sigue empecinado con esto, porque además lo estaban haciendo de forma permanente. Eran 4... Pero me seguía pasando. Una vez me pasa uno que voy a contarlo porque no es este caso, que era de Montevideo. Una señora que me dolió muchísimo, porque además se tratan muchos temas de vida, ¿no? Una señora que agarra y dice la señora, viene al directorio un caso de la señora que tomaba mucho. Se había peleado con sus vecinos en un complejo de BPS y por tanto no había que expulsarlo. Que se termina votando la expulsión de la señora. Uno miraba el expediente, no genera dudas. Me voy al edificio con los funcionarios, que es lo que hago mucho yo, evito el papel, porque es bastante inhumano de lo que dicen los servicios, no por desconfianza, sino porque si yo agarro y voto según lo que me dicen los funcionarios de BPS solamente, nunca voy a encontrar los problemas que tiene BPS. Entonces, una de las cosas que molesta bastante es que yo voy a la casa de la gente. ¿No? Llevamos a la casa de la persona, hablamos con la persona me acuerdo que me dice, entre hablar amorosa a la mujer, una persona grande, y le digo, bueno, vamos a, ¿le puedo revisar los placares? No se molesta. Y me dice la señora, sí, revíselo. Dice, yo sé lo que está buscando. Dice, dejé de tomar con todo esto que me pasó, me mostró que estaba tomando tarde. Qué bueno, señora, voy. Y recorrimos todo el edificio para ver, hasta que llegamos con la referente del edificio. Y me dice, no, esa señora, después que le amenazaron que la echaban, no molestó nunca más. Es más, pasa bárbaro, esto, lo otro, hasta saluda. No tengo, pero tengo otra enemiga ya que quería hablar con ustedes para que la echen, que es fulanita de tal, que está de viva, no sé cuánto. El tema es cuando los asistentes sociales no hacen su trabajo, o cuando los funcionarios no hacen su trabajo, que es arreglar la discordia. Vos estás poniendo en un complejo de BPS gente que está en la calle, que es vulnerable por su edad avanzada, que le fue muy mal en la vida y que seguramente van a aparecer conflictos. Pero tu labor es mediar, estar ahí, conversar. Fuimos al directorio y la frialdad de no entender, y eso era un tema que me dolía muchísimo en ese momento, la frialdad, por eso tomé la decisión de ir a una denuncia penal a ver si me entendían, de echar gente que supuestamente vos sacaste de la calle para darle una vivienda, la sacaste de la calle, la pusiste ahí, gente muy grande, porque se pelean entre ellos. Cuando es tu labor ver cómo solucionás el tema. Y eso nos dolía horriblemente. Y por suerte, muchos de esos casos se arreglaron. Hoy hay una comisión. Para ese tipo de cosas se está tratando de armar una comisión de decir, si echamos a alguien de algún lugar, ver cómo intercedemos con el MIDES o cómo vemos para cambiar. Se hizo ahora un equipo de psicólogos en Montevideo, un plan piloto, psicólogos y todo lo otro, y en vez de echar a una persona, se tomó la decisión de ver la situación y de pasarlo a otro lugar por primera vez. O sea, es como decía, aquello que nosotros veíamos que era una guerra, ahora por lo menos se vio, se analizó y dice, sí, está bien lo que dice Pereira. ¿Cómo nosotros, con qué frialdad? Yo le decía, yo no puedo creer, mañana esta persona muere en la calle durmiendo. ¿Cómo duermen ustedes? Y por eso yo siempre insisto, pagamos un montón de impuestos y se nos dice que se va a repartir y que va a llegar al más vulnerable. Y yo lo que veo en el BPS es que el más vulnerable no le llega absolutamente nada. Al que le llega es el que está de vivo, que tiene una organización política o de estas sociales que andan en la vuelta, que te dicen cómo hacer trampa para llegar a la prestación, y aquel que realmente necesita, que es pobre, no llega a cobrar absolutamente nada. Entonces es bastante doloroso el trabajo para el que trata de entenderlo todos los días, que es nuestro caso. En síntesis, ¿te queda qué, un año en el cargo?
Un año y algo, sí. No, Sí. va a ser las Y ya está elecciones decidido que no vas a seguir. No, ya cumplimos. Además, para hacer bien el trabajo Ujú. es un sacrificio bastante. Yo hoy estoy acá porque, bueno, hablamos y me llamó la Karina. productora Karina. Ujú. Y la verdad me venía bien porque tenía 2 o 3 reuniones, ahora me voy a otra, aproveché para una. Y este fin de semana, además, no conversé con la vieja, así que me venía bárbaro. Ujú. Y lo que tenía podía suspenderlo y dije, me quedo un rato más. Pero si no, tratamos de estar de lunes a viernes, estamos solo para el tema este. Y es también, y te genera cierto cansancio porque ves mucha cosa compleja. El otro día veía una auditoría que iba en la línea de eso, es decir, gente que cobra sueldos de 300.000 pesos pidiendo prestaciones en UPS. Ya no hay, tenemos un problema moral. Entonces, ese tipo de cosas también decís, che, ¿cómo empezamos a cambiar este país donde no nos respetamos entre nosotros, estamos dispuestos a todo? Y bueno, a ver, fuimos a institutos de educación donde te decía una directora de los casos como los padres hacen esfuerzo para que los hijos cobren prestación, para cobrar esas prestaciones a través de los hijos. Entonces, estamos en una sociedad bastante perversa, donde no nos importa nada y donde bueno, lo que pasó hace poco que salió público, el tema de si cobran prestaciones pero no mandan a sus hijos a educarse. Ujú. Estamos en una sociedad que va a ser complicada y que además la gente es pobre en Uruguay, por lo menos lo que yo he aprendido. Es pobre cuando no tiene capacidad de frustrarse. ¿Qué quiero decir con esto? Van al BPS, le ladra al funcionario, deja el trámite, no lo hace más. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad. Cuando nosotros agarramos a esa persona le decimos, ¿pero qué le pasó? No, me pasó tal cosa, no entiendo. Bueno, pero tiene que pelear. Y lo ve y lloran y frustrado. Y yo miro lo que está pasando en el Uruguay de hoy. Nosotros tenemos la educación donde todos pasan de grado. Desde chiquito, estamos en la era de la sensibilidad, desde chiquito le tratamos de decir a los niños y nosotros a veces somos responsables de que, uy, levantó la voz fulano. Oh, está desubicado. No se puede decir nada. No, estás ofendiendo. Evitamos chistes porque entonces, hay una sensibilidad que genera una generación que no conoce de frustración. Yo entiendo, por lo menos lo que he aprendido estando en el BPS, que estamos generando futuras generaciones de gente pobre, porque no va a tener capacidad de mejorar en la vida o de pasar o sobrepasar barreras para lograr objetivos. A la primera de cambio se frustra. Hoy hay organizaciones políticas, sociales, de cualquier índole, donde lo que hacen es le dicen, vos tenés que ir al BPS, hacer esto. Y terminan siendo dependientes de ese tipo de organizaciones y de los pocos vivos que enseñan formas de llegar. Y por eso, yo lo veía ahora en Argentina, que estaban con el tema de discapacidad, acá el BPS negó prestaciones a rolete. Gente que realmente, nosotros una de las cosas que discutimos y que ahora hablamos mucho con el directorio nuevo, nosotros ahora estamos viendo de armar un equipo médico. El otro día estuve hablando con unos médicos de Maldonado a ver si se animaban, porque en la recorrida también hablo mucho, incluso de contratar como asesores ese equipo médico para ver lo que dicen los médicos de BPS muchas veces, porque claramente el ver papeles y estar en un plan de desconfianza permanente con la gente, porque la mayoría están de vivo los que cobran, o muchos, no sé, evidentemente que no hay estadística de esto, pero por lo menos lo que yo veo, son los que terminan cobrando las prestaciones. El que está de vivo se lleva su parte del Estado sin merecerla y generando además desconfianza en el Estado, que cuando alguien que necesita no cobra. Nos pasó hace poco, vamos al directorio y era una niña que nosotros pedimos para ver, bueno, casos de todo, no sé, pero de todo, ¿no? Voy a contar una en particular. Una madre que, bueno, por temas de droga, esto, lo otro, no se hace cargo de la niña. El tío se hace cargo de la niña, habla con la esposa, le dice, tenemos una niña más o menos de lo mismo. Pero esta niña yo no lo puedo ver así. Dice,
vamos a adoptarla. Hablan con la muchacha acepta. Pero ya el daño estaba hecho. La niña tenía problemas de todo tipo, no tenía comprensión lectora, empieza a crecer, empieza a tener problemas también de crecimiento. Por lo tanto, cuando llega a sexto de escuela se da cuenta que no estaba creciendo, que sus compañeros pasaban a ser grandotes porque tenía problemas de crecimiento. No se acuerda a veces de un día para el otro lo que pasó. No sabe leer, no sabe escribir. Llega al BPS, un recurso porque lograron hablar con un abogado, porque el tipo es un laburante, esto y lo otro. Y cuando llega el recurso al director del BPS, las recomendaciones de los servicios que negáramos la prestación. Nosotros en el momento dijimos, che, cuando viene el documento dijimos, che, capaz que acá lo que falta es seguimiento. Porque claro, cuando vos te dicen que no, cuando vos te manda el BPS, no, tiene que ir al médico, tiene que ver esto, tiene que ver lo otro, hable con su médico, el médico va, hace los trámites, va ahí, y el médico ya le dice una cosa que no, le dan un médico para 3 meses, pero resulta que el trámite, el BPS le pide las cosas para dentro de un mes, entonces no llega, no va al sanatorio y pelea, che, mirá que si no me van a negar esta pensión, y yo la estoy pasando mal. O sea, lo que digo es, el que no tiene, el que se frustra inmediatamente, que es la sociedad que nosotros estamos generando futuro, que nunca lo rezongaron, nunca le dijeron, estás para repetir, si no te pones las pilas, repetí, no podés faltar tanto a la escuela, porque ahora se puede faltar también. No podés faltar tanto a la escuela porque si no, no pasás de año. O sea, esa generación que nosotros estamos preparando para futuro, el Uruguay, por lo menos lo que yo veo dentro del BPS, estamos preparando una sociedad pobre, para ser pobre. Si seguimos así, vamos a hacer lo peor de Latinoamérica, pero lo peor. De lo que nos jactamos alguna vez, estamos mal. Y eso es lo que veo todos los días. Gente que agarra, a la primera de cambio, se frustra y termina vencido. Este señor, por suerte, cayó con nosotros y dice, no, bueno, tengo este problema. Cuando fuimos al directorio y contamos cómo era la niña esta de 11 años. Ah, pero ¿y esto? Bueno, esto es como venía el BPS hasta ahora. Por suerte, esa pensión se dio. Pero ¿cuántos nos llegan a directorio porque son... no llegan ni siquiera frustrados a decir, che, capaz que un abogado de oficio que nos dé una mano con esto porque está mal que nos nieguen esta pensión? Y lamentablemente no... José, se nos pasó el tiempo. Está muy interesante la charla. ¿La seguimos en cualquier momento? Sí, para mí un gusto. Porque además hacer una entrevista de hablar de cosas que habitualmente en los medios de comunicación no se hablan, ¿no? Con un montón de ejemplos y de cosas que sí, digo, a mí en personal el BPS hace muchos años me viene preocupando y me preocupa mucho más pensar en el futuro. No, y lamentablemente los partidos con este tipo de sistema no pueden poner lo mejor que tienen. O ponen técnicos o ponen políticos de clase Z, o sea, de lo peor que tienen, ¿tá? Y eso también influye muchísimo. Y los técnicos a veces, que yo creo que, por ejemplo, este directorio es bastante técnico, el tema que tienen que a veces se acercan mucho a, digamos, actores dentro del organismo que no siempre terminan siendo la solución. Nosotros hablamos ahora, nosotros decíamos, se atiende mal, nos decían que no, que mentíamos. Ahora se reconoce que se atiende mal, había 60.000 expedientes atrasados. El directorio actual arma un equipo para mejorar las cosas. Nosotros le decíamos, estos son los mismos del problema, que asesoraron al otro directorio. Con lo mismo de siempre, los resultados no pueden ser iguales. Pero bueno, hay un intento. Vamos a ver si ese intento logra mejora. Después se hablaba del tema de vivienda. Se llueven, están mal. Nos decían que era mentira. Ahora estos que están, lo que dicen, este nuevo directorio dice, tierras son Pereira, haremos una comisión para arreglarlo. Por eso digo, siento... Se te escuchó un poco más. No, siento que hay que se dieron cuenta y además diciéndole, mire que todo lo que estoy diciendo no es para renovar el periodo. Nosotros de los temas que tratamos son temas sociales. El tema de los veteranos, que es un tema por responsabilidad como empresario, y nos decían, tiene la changa de los jubilados. El día que yo pueda ser candidato a algo, ya la mayoría ni vota, ni tiene obligación de votar. Entonces, incluso hasta si se ponen, creo que se pusieron más a razonar esto, se dicen, che, en realidad lo que está haciendo es, ve un problema y lo ataca, ¿ah? Y si lo tomamos de forma constructiva, capaz que podemos ayudar a que las cosas mejoren.